no sé si es su esposa, pero es la madre de dos de sus hijos, Catherine Paola Alba La Rosa, que se adjudicó 2 contratos por el monto de 12.000 soles en el programa de Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tendríamos que hablar de eso? Es licenciada en Educación Ahí Inicial. no hay ninguna irregularidad. No me incomoda. No, por eso no me incomoda, pero ¿sabes si qué? hay o no hay irregularidad. Por lo que pasa es que no, ha pero te sucedido comento mucho que se direccionan estos contratos. ¿Qué tendría que ver o qué irregularidad habría en que mi esposa pueda tener un servicio con una institución X del Estado? ¿En qué año fue eso? Yo no tengo ningún nivel de participación. Y dice, ¿por qué ustedes están en contra de las leyes pro crimen? Y si Roberto Sánchez ha votado también por estas leyes, y nosotros le aclaramos de que de todas las leyes hay una en realidad que incluso algunos medios no la consideran pro crimen porque tiene que ver con el uso de explosivos en la minería artesanal. Claro. Roberto Sánchez acompañó a Pedro Castillo durante 13 meses. Ojo, luego fue invitado por Dina Boluarte en este gabinete que ustedes recordarán, incluso algunas personas de centro izquierda aceptaron integrar hasta que empezaron las muertes. Nosotros desde un principio dijimos no participamos. Mira, Roberto no se corre. Roberto responde al Ministerio Público, responde a la justicia de todas las acusaciones que se le imputan. Correcto. Y yo creo que nuestra posición es que Vladimir Cerrón debe hacer lo mismo. Así de sencillo, ¿no? O sea, y mucho más aún si se autocalifica como un líder de izquierda, ¿no? O sea, él tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y responder ante el país, porque hoy en día es el prófugo menos buscado por el gobierno. Y yo creo que eso va a cambiar si Roberto Sánchez llega a la presidencia. Ya está con nosotros nuestro invitado estrella de la semana, nuestro invitado más esperado, bueno, el segundo más esperado, porque hasta ahora estamos esperando a Roberto Sánchez, pero el segundo invitado más esperado de esta semana, de la semana que viene y el próximo mes además ha estado dando la hora en el último debate presidencial y tenemos muchísimas cosas que preguntarle. Sí. Así es. Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Veo Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Queremos comenzar porque tenemos ese chisme ahí pendiente desde el día domingo, que por cierto transmitimos el debate técnico. La foto, por favor, lanza la foto, por favor, Carito. ¿Qué le dijo Rosángela Barbarán? ¿Qué pasó ese día? Tras bambalinas. Bueno, fue realmente un comentario un poco gracioso, como ustedes pueden ver, porque ella... A mí yo no lo veo gracioso, yo veo que está molesta. No, claro, pero a mí me causó gracia porque ella habló de las leyes pro crimen, ¿no? Y ellos defienden abiertamente esas leyes. Entonces, el hecho de que ellos se refieran a sí mismos como leyes pro crimen, y es una contradicción. Entonces yo le dije, bueno, pero si ustedes... Yo le pregunté, ¿pero ustedes defienden las leyes pro crimen? Sí, las defendemos, me dijo. Eso me causó gracia. Y le dije, bueno, tienen que decirle eso a la gente porque la gente está completamente en contra, ¿no? Y solamente fue ese intercambio de palabras en realidad, ¿no? Claro, pero ella se acerca. Sí, ella se acerca hablando, ¿no? Y dice, ¿por qué ustedes están en contra de las leyes pro crimen? Y si Roberto Sánchez ha votado también por estas leyes, y nosotros le aclaramos de que de todas las leyes hay una en realidad que incluso algunos medios no la consideran pro crimen porque tiene que ver con el uso de explosivos en la minería artesanal, ¿cierto? ¿No? Porque, claro, no, por supuesto que es peligroso. Le quita pues esta responsabilidad porque... De decomiso, lo que cambia es el decomiso, que la policía tenga la facultad de decomisar, ¿no? Claro, lo que pasa es de que en este caso es una herramienta de trabajo. Correcto. Que ciertamente puede haber una filtración, un riesgo de que sea utilizado en el crimen organizado. Eso se mitiga, eso se controla. Una herramienta de trabajo para una actividad ilegal. Mire, la minería, a ¿no? ver, un momentito. La minería ilegal es una cosa. Ya, la artesanal que permanece en la informalidad es otra. Y en este país no se puede resolver el problema de la minería informal sin revisar el tema de las concesiones, ¿cierto? Entonces, eso me lleva, por cierto, a preguntarte, Ernesto, ¿por qué en el debate, cuando los moderadores insistieron un par de veces con el tema de la minería ilegal, en ambos lados, ambos partidos hicieron mutis ahí? ¿Por qué no responder esa pregunta? La verdad es de que no fue una omisión voluntaria, sino más bien que en el debate siempre hay un tema que la metodología a veces te obliga a medirte los tiempos con los que conversas por un tema de estrategia. Yo ¿no? también sentí eso porque iba con agricultura y creo que agricultura les quitó gran porcentaje del tiempo. Sí, ambiente, quiero decir, ¿no? Pasó algo muy extraño porque parece que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, te daba 4 minutos y podías hablar hasta 1 minuto. Pero tú ya ibas a terminar el tiempo y seguían llegando las preguntas.
Entonces, ahí era algo muy complicado. Y había ¿no? que guardar los últimos segundos para tirar el dardo. No para tirar el dardo, sino para cerrar, ¿no? Para cerrar el mensaje. Bueno, entonces, ¿cuál es la posición? Ya que hemos empezado hablando de minería ilegal a partir de este tema de las leyes pro crimen, es verdad que hay hay muchos informales que no se han formalizado, pero han tenido como 15 años para formalizarse y es que o las normas no están bien hechas, las normas de un gobierno del que ha participado Roberto Sánchez, o ¿por qué los informales no pueden tener no pueden trabajar bajo la ley? En primer lugar, respetuosamente me permito decir lo siguiente: Roberto Sánchez no gobierna. Roberto Sánchez acompañó a Pedro Castillo durante 13 meses. Ojo, luego fue invitado por Dina Boluarte en este gabinete que ustedes recordarán, incluso algunas personas de centro izquierda aceptaron integrar hasta que empezaron las muertes. Nosotros desde un principio dijimos no participamos. En segundo lugar, el tema de la minería es un asunto muy complejo. ¿Ya? Por la magnitud de la afectación es un problema público, no es un problema que se lo podemos dejar al privado, porque como ustedes ven, emplea mucha gente, muchas familias dependen de la actividad. La mitad de la producción minera exportable, la que se declara formalmente, no se sabe de dónde viene, de parte de las grandes empresas mineras. Entonces, ahí hay un secreto a voces de cómo funciona este mercado. Las grandes empresas mineras le compran a los ilegales, ¿no? Bueno, lo has dicho tú. Entonces, este es un tema que nos debe llevar a una reflexión, porque si tú dices, han tenido tantos años para formalizarse, yo también te puedo decir, mira, hay grandes empresas que tienen 30 años de concesión y no han invertido un sol para explotar ese yacimiento que se les ha otorgado. Hay 20 millones de hectáreas, 22 millones de hectáreas exactamente, concesionadas. Hay regiones que tienen más del 40% de su territorio concesionado y no está siendo utilizado para el fin el que se le entregó. ¿Y eso por qué? ¿Es por el tema de la licencia social? No, más que ahí justamente está el truco, ¿no? Porque, claro, yo tengo la concesión con el compromiso de que yo invierta en este territorio y explote y pague mis impuestos. Pero muchas empresas no están cumpliendo con eso. Y recuerda que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se extendió de 15 a 30 años sin sustento técnico alguno. Eso no sucede en Chile, no sucede en Bolivia, no sucede en Ecuador, sucede solamente aquí en Perú. Entonces, este sistema de concesiones ociosas es el que se tiene que revisar como la base para poder promover una ley MAPE, una ley de formalización real que permita reconocer los derechos y formalizar. Pero al mismo tiempo suceden cosas como la que hemos visto, la cosa terrible que ha ocurrido el año pasado en Patás, que hemos visto que esta minería funciona, la minería informal o pequeña o ilegal, funciona totalmente controlada por mafias. Mafias que es verdad que también trabajan en algunos casos para las grandes empresas mineras. Pero por un lado, sí, tenemos el tema de las concesiones ociosas de 30 años, que estoy de acuerdo que el gobierno que viene tendría la obligación de revisarlas. Pero tenemos por otro lado los ilegales que están en las cabeceras de Cuenca y en los lugares totalmente prohibidos. Y tenemos por otro lado estas grandes bandas criminales que controlan lugares. Es importante la diferencia que haces, porque en lo que respecta a minería ilegal, nosotros somos tajantes en el sentido de que se le debe combatir. Toda la minería sentada en cabeceras de cuenca, acuíferos, Amazonía, debe ser combatida por el Estado. Pero hay que hacer también la otra diferencia. Efectivamente hay minería vinculada al crimen organizado, como hay taxistas vinculados al crimen organizado. Sí, pero los taxistas no tienen permiso para cargar explosivos. Bueno, o sea, el taxista no puede llevar dinamita en el carro. Pero mira, la gran cantidad de asesinatos en nuestro país no se producen por uso de dinamita, se producen por uso de armas de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Y esas armas de fuego no vienen de la minería ilegal. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay un problema ahí, pero en gestión, siempre cuando hay un riesgo, este riesgo se mitiga. No puedes dejar en informalidad. O sea, a ver, ¿qué hacemos si legalizamos a 200.000 personas que se dedican a esta actividad? Eso es inviable política y socialmente. Tiene que haber otra manera de atender el problema. Al final todo me lleva a mí, el tema que se está haciendo para combatir, por ejemplo, el caso de Patás, específico, además, que nos ha dolido tanto a todos los peruanos. Por supuesto. Han mandado al Comando Unificado Patás allá. Al Comando Unificado Patás primero lo mandaron sin viáticos. Le dijeron que le iban a dar una cantidad de dinero de viáticos, al final no se la dieron. Y la semana pasada Omar Chira nos ha dado todo un reporte acerca de cómo es que el mismo Comando Unificado Patás está coludido con los criminales allá. Entonces eso me lleva al siguiente tema que a mí me parece totalmente importante, que es el tema y al que mencionas tú, el tema de los homicidios, que hacemos con la policía, que parece que está coludida. Tiene que haber una profunda reforma policial. Yo vengo de ser víctima, ¿cierto? Mira,
se me extravía la billetera y aparece en un vehículo oficial donde solamente habían seguridad de Estado. Personas que tienen la responsabilidad de salvaguardar, de cuidarnos, terminan prácticamente coludiéndose con el delito. Entonces, ¿en qué quedó eso, ya que lo está mencionando? Porque acá también le informamos acerca del tema. Sí, se le había requerido prisión preventiva al oficial. En parte debo de admitir que yo me alegro porque pueda afrontar su defensa en libertad, porque yo no lo conozco, no tengo ninguna diferencia personal con él, sé que tiene familia y uno siempre es sensible. Todos los delincuentes tienen familia, ¿eh? Sí, pero ya la justicia determinará su nivel de responsabilidad. Ahora, pero los detalles, ¿a usted le sustraen la billetera? Mira, yo he caminado al lado de Roberto Sánchez en el mercado, con toda la gente, ¿cierto? La seguridad ha estado prácticamente hombro con nosotros, pero lo que se declara, porque yo me percato cuando subo al vehículo de avanzada, y no me podía detener porque toda la delegación estaba detrás mío. Entonces yo recién me percato que ahí no tenía la billetera. Correcto. ¿Cierto? Y la di por perdida, no podía bajarme ni nada por el estilo. Me fui al meeting, subí al estrado, quejándome a los internos, tenía que seguir con el show, claro. ¿no? Y después cuando bajé para avanzar... No tenía la billetera. No, cuando salí del mercado. Ya. Después cuando bajé del estrado, ¿no? Se acerca un simpatizante con mi hermano y mi hermano me dice, él sabe quién tiene tu billetera, pero ¿cómo así? Claro. Mira, aquí tiene el dinero. Y me ha venido a devolver el dinero. El dinero, no los documentos. No los No, documentos. pero ¿en qué momento se dio cuenta que no tenía su billetera usted? Cuando me retiro del mercado hacia el meeting. Claro, sino que no podía tampoco No, o sea, detenerse. claro, Roberto Tenía estaba que seguir atrás nomás. con 20 camionetas, entonces no podía... Correcto, entonces le tenía que acercan, le seguir. devuelven el dinero y dice, yo lo tengo. Entonces ahí No, claro, ¿Cuánto tenía de dinero en su billetera? se acerca un simpatizante y le dice a mi hermano, ¿sabes qué? Esto es de Ernesto. Toma, aquí te dejo parte del dinero que me han entregado. ¿Cuánto tenía de dinero? Aproximadamente 3.000 soles, más o 3.000 soles. soles Sí, en una billetera. sí. O sea, Porque usted tenían que tiene hacer algunos normalmente- pagos, imagino. normalmente- la actividad. Efectivamente, lo que pasa es que en La una actividad actividad. de este tipo, ¿cierto? Se realizan pagos, agua para la gente, había mucho sol, por ejemplo, mandamos a comprar 500 botellas de agua y cosas Correcto. así, ¿no? ¿Usted ese dinero lo había retirado de un agente bancario No. cerca de la zona? ¿O es No, que ya lo eh, venía trayendo de...? No, ese dinero ya lo venía trayendo, era un aporte que mi padre, que es secretario provincial, me había entregado en efectivo también. ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Porque, y esto fue antes de que usted tenga que venir a Lima para el debate técnico, ¿no? Sí, casi Un me poco quedo. no tenía- No, ya él Uno iba, dice, iba a pero- suspender mi participación. O sea, o simplemente dijeron, bueno, justo, mira, una billetera en medio del meeting, ¿se la saco? O ya alguien sabía que tenía 3.000 soles, o alguien sabía que sin Mira, no viajaba a el Lima. joven o sea, declara, es raro, ¿no? el joven declara, el simpatizante declara que él encuentra la billetera en el piso. Él la toma y el seguridad de Estado se da cuenta. Y presuntamente lo invita a ir al servicio higiénico y en el servicio higiénico le da esta parte del dinero ¿Cuánto y le él dan al simpatizante? supuestamente la mitad, supuestamente. pero eso cambia las usted versiones, cuando recibió ¿no? el dinero, ¿tenía los 1.500 o es que era menos? Era aproximado, un poquito menos, Pero, era pero, aproximado. pero permítame hacer este paréntesis porque esto cambia un poco la versión. Porque la versión, claro, dicen le han sustraído la billetera. Que está, obviamente es un delito. No, yo nunca Pero he lo firmado eso, pero no, mira- No, yo no digo que lo haya firmado, Ajá. digo las versiones que se tejen porque cuando, claro, hay hermetismo y más aún si se trata de un personal policial, una cosa es que te sustraigan la billetera y que alguien te mire y como se dio cuenta, oye, repartamos y no te tiro dedo. Y la otra es que se haya caído y que haya acercado y en ese momento, porque además sería al revés, ¿verdad? El simpatizante, por lo que usted narra, Claro, el lo que simpatizante pasa- se acerca y como lo ve seguridad del Estado, el de seguridad del Estado le dice, oye, Claro, eso es lo mitad, que mitad. declara el simpatizante. Pero el simpatizante luego va y devuelve el Su dinero, plan- o sea, su claro, la parte, parte, lo que ¿no? él se queda. Y posteriormente se indica a este seguridad de Estado. Ahora, hasta ahí se pueden presumir muchas cosas. El asunto es que cuando la gente se entera y empieza a presionar, el policía sube a la unidad y alguien se da cuenta que habría arrojado algo, abren la unidad y dentro de la unidad aparece la billetera vacía. ¿Estaba Entonces, en la eso- maletera o estaba en En el la, asiento, ma- en el asiento en la trasero? maletera. Abren la maletera Ya. y justamente después de que él sube, ¿no? La gente no dejaba avanzar Correcto. el patrullero. Ahora, o sea, lo que se puede y entender es aparece que atrás. quería quedarse con el dinero Por- y o- simplemente eliminar la billetera. Claro, obviamente, pero... Es lo que se puede entender, No, pero mira- Pero entiendo que el policía también dijo de que en realidad él no había sustraído ese dinero y que no sabe cómo había llegado a esa maletera. Incluso, Ya, o sea, claro, eso incluso- es lo que se está en tiene que investigación. determinar. Lo cierto es que volviendo al tema, hoy en día hay más de 4.000 efectivos policiales que han sido sancionados por la misma Procuraduría, ¿cierto? Procuraduría de la Policía Inspectoría. Nacional, Inspectoría,
correcto, y al menos 500 han sido separados de la institución, ¿no? Y un promedio de 1.600 son por corrupción, ¿no? Por corrupción. Entonces, estas cosas, igual, por la magnitud, yo creo que ameritan una reforma de la institución policial. Entiendo que hace apenas un par de días se está especulando, no sé si ya lo podrías confirmar, que Harvey Colchado se va a integrar al equipo técnico en materia de seguridad. Todavía no se puede. Ayer salió, pues, ¿no? Ya hay un acuerdo con Ahora Nación. Ajá. Y yo creo que Harvey Colchado es una persona que ha sido reconocida por el electorado, por la capacidad que tiene. Y por investigar a luchar Pedro Castillo. Bueno, parte de, pero... Bien, la hija de Pedro Castillo se le ha aceptado con gracia y que Harvey Colchado esté dentro del equipo, porque Harvey investigó a la familia de Pedro Sí, pero Castillo. mira, hay diferencias, ¿no? Él es un efectivo policial, tenía que cumplir una función que se le asigna desde el alto mando. Esto es completamente distinto a lo que declara Philip Butters, Miki Torres, que prácticamente dicen nosotros conspiramos para sacarlo, ¿no? Amarramos fiscalía, amarramos Congreso, amarramos medios de comunicación, o como decía la señora Moyano, tenemos un plan, ¿no? Entonces, en el caso de Harvey hay una responsabilidad pues en el cumplimiento de su función. Yo me imagino Pero, que o sea, no ustedes aceptó tienen... bien la familia de Pedro Castillo. Pero no sé cuáles son sus reacciones todavía. En realidad no es que se ha incorporado, estamos en ese proceso, pero lo cierto es de que yo creo que dentro del acuerdo que tenemos ahora con Ahora Nación, él es una de las personas más destacadas en materia de seguridad y nosotros tenemos esa amplitud para poder dialogar e incorporar los mejores elementos. Imagino que ya tienen ustedes igual un plan de base respecto de qué hacer con la policía. Van a recibir opiniones seguramente de algunos otros actores políticos, pero ya tienen ustedes un plan de base. Sí, por supuesto. ¿En qué consiste ese plan de base? Porque no se me ocurre la solución. O sea, quisiera escucharlo A ver, usted. en primer lugar, todos los gobiernos han hablado de tener más policías y nosotros estamos de acuerdo en ese punto, pero lo más importante es aspirar a tener mejores policías. Hoy en día, estos 4.000 oficiales que han sido procesados por inspectoría da cuenta de que está fallando el proceso de admisión y el proceso de formación en la Policía Nacional del Perú. Nosotros necesitamos mejorar este proceso de admisión que incluye evaluación psicológica, que el proceso de formación incluya no solamente... en ese momento la evaluación psicológica? Bueno, en realidad es bastante deficiente por los resultados, ¿no? Pero la formación tiene que ser integral. El policía tiene que entender que su principal misión es servir al ciudadano, sobre todas las cosas. Tiene que respetar al ciudadano. En segundo lugar, ya en el desarrollo de la carrera policial, lo que nosotros tenemos es que debe primar la meritocracia, tiene que haber también una alta rotación en las zonas críticas identificadas. Hoy es vox populi que algunos comisarios, algunos malos elementos buscan atornillarse justamente en estos lugares donde hay más crisis de seguridad y eso huele a corrupción. Ahora, Roberto Sánchez y desde el equipo de Juntos por el Perú se habla mucho para combatir contra la delincuencia, sin embargo, ¿no cree que es un poco irónico? Porque dentro del equipo, o al menos se ha visto en fotografías, que este señor Jorge Chávez Romero, que había sido capturado el año pasado por estar implicado en una banda criminal, presuntamente en la entrega ilegal de brevetes, sale de prisión, y luego se le ve junto a Roberto Sánchez en varios mítines, en fotografía. Es decir, ¿cómo pensar de que Juntos por el Perú va a luchar contra la criminalidad si tiene pues alrededor de él personajes cuestionados, ¿no? Bueno, la verdad yo desconozco el pasado del señor Chávez. Él no es un miembro del equipo político. Seguramente en algunas circunstancias ha acompañado algunos mítines, se ha tomado algunas fotos, pero ni está afiliado, se le ha visto como seguridad. ni está afiliado, ni participa orgánicamente de Juntos por el Perú. En todo caso, con cargo a informarme mejor, porque sí he visto la noticia, pero yo no lo conozco, no tiene un nivel de protagonismo mayor, ¿no? En nuestra organización. Ahora, hace un momento usted mencionaba la corrupción, ¿no? La lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la postura de Juntos por el Perú con respecto a Vladimir Cerrón, ¿no? Teniendo en cuenta, y con Perú Libre, ¿no? Ciertamente, porque hay algunos personajes de Perú Libre, de la izquierda radical ciertamente, que también se han acercado a Juntos por el Perú. Hay una sensación de que para que gane Roberto Sánchez podrían acoger a cualquier persona, por más que sea cuestionable, pero concretamente con Vladimir Cerrón, ¿no? Donde ha habido finalmente como un pacto, como que se ha dejado pasar, ¿no? Bueno, mira, Roberto no se corre. Roberto responde al Ministerio Público, responde a la justicia de todas las acusaciones que se le imputan. Correcto. Y yo creo que nuestra posición es que Vladimir Cerrón debe hacer lo mismo. Así de sencillo, ¿no? O sea, y mucho más aún
si se autocalifica como un líder de izquierda, ¿no? O sea, él tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y responder ante el país, porque hoy en día es el prófugo menos buscado por el gobierno. Y yo creo que eso va a cambiar si Roberto Sánchez llega a la presidencia. Claro, pero a ver, ahora Perú Libre en esta contienda electoral está por su lado, pero en el Congreso votan, ¿no? Finalmente la izquierda vota. Sí, pero a ver, en primer lugar, Vladimir Cerrón no está en el Congreso, y en segundo lugar, yo creo que hay que evaluar objetivamente cada uno de los votos que se emiten, ¿no? O sea, si tú me dices, por ejemplo, a favor de la vacancia de Dina Boluarte, toda la vida hemos votado a favor de la vacancia de Dina Boluarte, no importa si Perú Libre votó también con nosotros o no. Si tú nos dices, en fin, hay varios proyectos de ley en los que hemos coincidido, no solamente con Perú Libre, sino con otras bancadas, pero no pensando en un acuerdo bajo la mesa, en un pacto de impunidad, sino pensando en el país. Hablemos de su padre. Su padre es regidor, ¿verdad? Sí. Del Consejo Municipal de Lambayeque, Walter Zunini. En el año 2020 fue comprendido en una demanda de indemnización interpuesta por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Un caso que sigue 5 años después, ¿no? Lamentablemente, ¿no? El expediente es el 108-2020. La universidad solicita el pago. La idea es que usted aclare también esta denuncia. Sí, por supuesto. Y sobre todo puede explicar porque estamos en condiciones de aclarar. Porque no hay se ningún habla problema. de, obviamente, me alegra que hablen del tema porque irregularidades. Se genera a veces una atmósfera ralentizada sobre algo que es Bueno, muy sencillo de entender. Dentro de las irregularidades que se habla, y usted lo va a aclarar, se habla de nepotismo, ¿no? Entonces, la universidad solicita el pago de 495.257 soles a Néstor Tenorio Requejo, ex decano de la FACCHE, ¿no? Walter Zunini, su padre, ex director de la unidad de segunda especialidad de la FACCHE, Nancy Suárez y segundo Enrique, ¿no? Vázquez Zulueta. El problema es que estos funcionarios impulsaron en el 2017 el funcionamiento de programas de especialización de la Facultad de Ciencias Históricos, Sociales y Educación, pero en locales no autorizados. No es preciso, te explico un poco. En la Facultad de Ciencias Históricos, Sociales y Educación, de la cual yo soy egresado, hay varios programas especiales de complementación académica para docentes, por ejemplo, que egresan de un instituto y quieren ser profesionales a nivel universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente, porque lo que usted está señalando es un proceso que ha abierto la universidad a todos los funcionarios Correcto. que estaban en ese momento ejerciendo un cargo, ¿cierto? Al decano, al director, al otro y al otro, porque no me recuerdo los nombres, pero no es un caso individual. Sí. Tampoco es un caso de corrupción, tampoco es un caso de cohecho, entonces Mencioné, de tráfico de mencioné todos los influencias. nombres. Ya. Y de hecho me falta mencionar a su Ya. hermano también. Ya, pero ese es otro tema, que si usted quiere lo puedo aclarar también. Ok. Pero en el caso que usted me está mencionando, lo que ha sucedido aparentemente es que venía funcionando un programa de formación ¿Ya? y no se había emitido la resolución oportunamente, ¿cierto?, que autoriza la apertura de este programa. Cuando ellos entran en funciones, ya los estudiantes estaban cursando la capacitación. Y eso se regularizó, ¿cierto? Y se emitió, evidentemente, un estudiante que ya tiene un año, medio año, se regularizó con la documentación, con resolución del Consejo de Facultad, etc. Pero la universidad acusa de que había un perjuicio justamente porque ha estado funcionando sin que hubiera la autorización correspondiente, ¿no? Pero eso es algo que funciona periódicamente, ni siquiera es algo excepcional que lo hicieron ellos y por eso se produjo la irregularidad, sino ha habido una falta administrativa, ¿no?, que ha generado toda esta cola. Correcto. Porque cuando ellos entran ya estaba en funcionamiento, hicieron un esfuerzo para que los estudiantes no se queden en el aire, porque habían profesores que no se les podía pagar, ¿no? Habían estudiantes que no se les podía emitir la constancia de estudios, y era un problema real, y hasta donde yo me he informado, porque yo no he participado directamente del tema, ese es el problema principal. Sí, ahora, su padre, además de regidor, es catedrático. Sí, es catedrático. En la actualidad. Claro. Y él ha contratado a su hijo, o sea, a su hermano. Imposible. Gustavo Zunini Yerren, en el año 2023. Es un imposible porque un catedrático no contrata, pues. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Pero pudo haber sugerido dentro de Mira, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo hay alrededor de 800, 900 docentes. Okay, pero no hay nepotismo. No, porque nepotismo hay cuando tú ejerces influencia, tienes el poder y la capacidad para incidir sobre un proceso de contratación. Mi padre como catedrático... Su padre era un catedrático muy conocido en el lugar, entonces pudo haber influenciado, pudo haber dicho, es que contrátelo, ¿no? Pero eso no está aprobado, ¿cierto? Ese podría es un supuesto. Entonces, aquí lo que ha pasado es que tuvo un servicio
creo que de un mes, 2 meses, o sea, ni siquiera fue una gran cosa para apoyar hasta donde yo entiendo. Yo he conversado con mi familia ese tema. ¿Cuánto ha sido más o menos el Es un monto bastante sencillo, la verdad, ¿no? Fue un trabajo bastante sencillo. 3.666 soles. Sí, pero creo que por 2 servicios de apoyo administrativo. Ahora, ¿su padre etcétera, pertenece ¿no? a Juntos por el Perú? Sí, es militante de Juntos. Es más, Antes que usted. antes que yo. Él ingresa con la alcaldesa en el 2024, ¿no? ¿Qué alcaldesa? La alcaldesa No, la señora Janet Cubas fue una invitada de Juntos por el Perú y ya no forma parte de Juntos por el Janet Perú. Cubas Carranza, ¿no? En el 2024, en julio del 2024, la expulsan. O sea, la expulsan porque sí pertenecía. Claro, ya no forma parte de la organización. ¿Y por qué la expulsan? Bueno, en realidad ahí hubo varios desencuentros, ¿no? Varios desencuentros justamente porque no pudimos avanzar en la implementación de un plan de gobierno local, como habíamos conversado con ella. Ella decidió hacer una gestión apartidaria, independiente del partido, no convocó a los cuadros profesionales, pero hay una relación de diálogo, sin embargo el compromiso político ya no está. Correcto. Ya no está, ¿no? Correcto. Ahora, y una última por mi parte, porque si hablamos de la esposa de Roberto Sánchez, es creo que pertinente hablar también, no sé si es su esposa, pero es la madre de 2 de sus hijos, Catherine Paola Alba La Rosa, que se adjudicó 2 contratos por el monto de 12.000 soles en el programa de Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación, Minedu. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tendríamos que hablar de eso? Es licenciada en Educación Ahí Inicial. no hay ninguna irregularidad. No me incomoda. No, por eso no me incomoda, pero ¿sabes si qué? hay o no hay Por lo irregularidad. que Pero- pasa es que no, ha pero te sucedido comento mucho que lo- se direccionan Mira, estos contratos. ¿Sabes cuál es el tema? Que hay un grupo de prensa tan grande que nos busca y como no nos encuentra, Pero es que saca cosas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué no Yo- tiene ni pies ni cabeza? Porque ¿qué tendría que ver o qué irregularidad habría en que mi esposa pueda tener un servicio con una institución X del Estado? ¿En qué año donde fue yo eso? no tengo ningún nivel de ¿En participación qué en el año fue? 2024, si no me equivoco. Con Dina Boluarte, ¿verdad? Pero, a ver... No, solamente le estoy preguntando, o sea, para Mire, poder para le poder voy a decir una cosa. contextualizar. Cuando Dina Boluarte asumió el gobierno, todos los funcionarios que estábamos acompañando a Roberto Sánchez pusimos nuestra carta de renuncia sobre la mesa. Y cuando Dina Boluarte invitó a los cuadros de Juntos por el Perú a participar de su gestión, todos estuvimos prohibidos por acuerdo de participar en esa gestión. Correcto. Ahora, que de la Presidencia de la República al Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación a una dirección general, a una dirección de línea, se haya desarrollado un servicio de apoyo para monitorear unas instituciones en materia de convivencia escolar, donde mi esposa es especialista, pues hay mucha distancia, ¿no? Y además ella no tiene ningún 2 meses hace 2 años. Y eso es lo que sacan en primera plana. O sea, es una desproporción. Está bien que lo publiquen, ¿no? Pero tú te imaginas un servicio de 2 meses hace 2 años y lo pones en primera plana y lo cuelgas en todos los periódicos. Entonces ahí hay una intencionalidad realmente de campaña electoral, ¿no? De campaña electoral. Y que nosotros asumimos deportivamente porque tiene que ser así. Bueno, y lo correcto y lo transparente es responder, pues, por aunque supuesto, canse. por supuesto, ¿no? Sin embargo, lo correcto sería que en este país también haya pluralismo informativo, porque hoy tenemos una hiperconcentración. 80% de la prensa escrita está en manos de un solo grupo. Y tú te paras en un kiosco de periódico y parece que fuera una tienda de volantes, ¿no? Todos a favor de Keiko y por ahí un hito, 2. Acá está ya mi última pregunta, es sobre este último debate. Al menos Roberto Sánchez ha estado por Pucallpa. ¿Dónde va a ser su última visita? ¿O dónde va a ser el cierre de campaña? Aquí en Lima, Va a ser el cierre en la de Plaza 2 de Mayo, sí. El día jueves. Este jueves. Sí. Ya está, es decir, todo planeado para este debate, aparte de la estrategia que es convocar, al menos se ha visto que ha convocado a Colchado para poder asesorarlo en el tema de seguridad. O sea, ¿ya está todo preparado en ese tema? Sí, estamos puliendo algunos detalles. Creo que el debate técnico ha dejado claro de que estamos en condiciones, ¿no?, de competir y superar a nuestro adversario. Y yo tengo particularmente grandes expectativas de Roberto en el debate del domingo y creo que va a ayudar mucho a obtener el resultado final. En la entrevista con Curwen dijiste, Ernesto, que Antauro Humala les había sumado en la primera vuelta. ¿En la segunda vuelta les está restando? Lo que pasa es que es un tema de percepciones, ¿no? Evidentemente, si la prensa, en primer lugar,
saca declaraciones debajo del baúl de los recuerdos y las pone en primeras planas, como hacen en mi caso con estos temas sencillos que me han comentado, se genera una percepción negativa de parte de la ciudadanía, ¿no? Y en segundo lugar, si le empiezan a preguntar sobre los extraterrestres, los platillos voladores y la Tierra, y él cae en el juego y empieza a declarar esas cosas, nos pone en compromiso. Se va de boca, Antauro. No, pues sí, definitivamente. Yo ¿Tienes un también. mensaje final que quisieras darle a la gente que nos está viendo? No, También puedes aprovechar. Pedirles de que reflexionen su voto. Hay una campaña de miedo que es infundada, no tiene basamento, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por demostrar lo que Keiko no tiene capacidad de mostrar hasta ahora: amplitud, tolerancia, capacidad de escucha y sobre todo desprendimiento para poder sacar adelante a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Bebukis, por vernos.